comenzar a grabar. Bueno, más que nada recordarles que la prueba del lunes, bueno, en la instrucción está todo especificado, la materia que entra, que es hasta la clase del lunes, la de hoy día no entra. La de hoy día yo creo que la vamos a evaluar de forma separada en un control, ya que con esta clase terminamos la primera unidad, digamos. Entonces, para cerrar un poco ese ciclo, la evaluamos en un control, yo creo que es lo más apropiado. La prueba es escrita, son 3 ejercicios de igual puntaje, son 2 horas y media de prueba. Ya, la prueba está hecha para ser resuelta en 2 horas. Digamos, si fuera presencial, la prueba dura 2 horas. Pero como es virtual y uno entiende que necesita un tiempo extra, ¿cierto? Para descargar el material, para luego armar el documento, ¿cierto? Y enviarlo, se da media hora más. ¿Qué más? Bueno, en la prueba yo doy puntaje por orden y desarrollo. Así que por favor sean lo más ordenado posible, lo más claro al escribir y también dentro de ese puntaje se considera un pequeño punteo que ustedes vayan haciendo de los pasos que van realizando. Nada muy extenso, sino que simplemente indicar lo que se está calculando, no simplemente llegar y tirar la ecuación o el número, sino, por ejemplo, sumatoria de fuerza en A, cálculo de momento de la fuerza respecto al punto B, etcétera. Nada más que eso. La prueba en general, ustedes deberían tener la mentalidad desde tempranos años en la universidad de que las pruebas deberían parecerse lo más posible a un informe técnico. Así que por ese objetivo yo pido de puntaje a eso. Así que si son ordenados y cumplen esa instrucción, ya parten con 6 décimas la prueba. También es algo que les sirve. Y bueno, eso respecto a la prueba. Bueno, la clase de hoy día vamos a terminar de ver lo que son sistemas equivalentes de fuerza. Vamos a terminar de ver cómo se transforma un sistema en un cuerpo rígido, un sistema de n fuerza, a un sistema más sencillo de una fuerza y un momento. Y en algunos casos también es posible reducirlo a un sistema de una sola fuerza. Que eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Entonces, queremos primero ser capaces de reducir un sistema de fuerzas a una fuerza y un par. Tenemos el sistema de fuerzas de la figura de la izquierda, son 3 fuerzas, es un ejemplo nada más, pudiesen ser n fuerzas. Tenemos F1 actuando en el punto A1, ¿cierto? El punto A1 está definido por el vector R1, lo mismo para F2, actuando en A2, acorde con el vector de posición R2. Como nosotros estudiamos la clase anterior, y espero que lo recuerden, nosotros vimos que existe un método para trasladar una fuerza de un punto a otro punto cualquiera, añadiendo un par, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, R1, o sea, F1, la fuerza F1, la podemos trasladar del punto A1 al punto 0, al origen, aquí. Hicimos una traslación, ¿cierto? De este punto a este punto. Si añadimos el par que corresponde, que en este caso es este par que tiene el valor R cruz F, simplemente. Bueno, entonces, como sabemos hacer eso con una fuerza, podemos hacer lo mismo con las otras 3. Por ejemplo, F2, ¿cierto? La trasladamos desde el punto A2 al origen y añadimos el par que esa fuerza genera respecto a ese punto, calculando cierto momento con R cruz F. De manera análoga, para la fuerza 3, la fuerza 3, ¿cierto? La trasladamos desde el punto A3 al origen y añadimos el par. Ya, esto lo vimos en la clase pasada.
Esto se puede hacer, es totalmente válido, estamos generando equivalencia. Estamos manteniendo la equivalencia del sistema, trasladando las fuerzas de un punto a otro. ¿Cuál es la gracia ahora de este nuevo sistema que obtenemos a la derecha? Que tenemos seguimos teniendo las tres fuerzas, pero esas tres fuerzas ahora son concurrentes. ¿Qué quiere decir eso? Que actúan en el mismo punto. Y los pares también son concurrentes, ¿ya? También actúan en el mismo punto. Entonces, al estar actuando en el mismo punto, nosotros podemos sumarlas. A ver, pero no sé por qué no puedo cambiar de diapositiva. Denme un segundito. No sé qué estos servicios. Ah, rayos. Disculpen chicos, no sé qué. Como que se me desconfiguró el mouse. Ya ahí sí. Disculpen el lapsus. Bueno, a lo que iba, ¿cierto? Era que haciendo esta operación con cada una de las fuerzas obteníamos un sistema en el cual teníamos tres fuerzas concurrentes y tres momentos o tres pares concurrentes. Entonces, al ser concurrentes, estar actuando en el mismo punto, podemos sumarlos vectorialmente con los métodos que aprendimos en las clases anteriores, ¿cierto? El teorema del paralelogramo, la regla del triángulo y, en fin, descomponer fuerzas y sumar las componentes. Podemos obtener una fuerza resultante. Podemos obtener una fuerza resultante, ¿cierto? Que esa fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de las tres fuerzas. Y podemos tener un momento resultante o un par resultante que igual va a ser igual a la sumatoria de los pares que actúan en ese punto. Ya esto es importante porque las fuerzas yo no las puedo sumar a menos de que actúen en el mismo punto. Entonces yo, por ejemplo, al principio del ejercicio no podía sumar F1 con F2 y con F3, porque actuaban en puntos distintos. Pero una vez habiéndolas trasladado al punto O, ya soy capaz de sumarlas. Las sumo vectorialmente y también los pares, como son vectores y están actuando en el mismo punto, las puedo sumar. Entonces el sistema de tres fuerzas, o n fuerzas, acá un ejemplo, pueden ser 3, 4 fuerzas, lo puedo reducir a un sistema de una fuerza y un par. Esto se puede hacer sin importar qué tan complejo sea el sistema de fuerzas. Pueden ser muchas fuerzas, puede ser un sistema bidimensional o tridimensional. Lo único que va a cambiar, ¿cierto?, es cómo hago la sumatoria de fuerza y cómo hago la sumatoria de momento. Dependiendo si estoy trabajando en el plano o en el espacio. Bueno, a esta fuerza R, ¿cierto?, la vamos a llamar fuerza resultante, eso ya lo sabemos. Y a este momento lo vamos a llamar momento resultante. Momento resultante. Y al final del día, este momento resultante se obtiene, ¿cierto?, sumando los momentos de todas las fuerzas respecto al punto O. Simplemente. Entonces, una vez que el sistema ha sido reducido a una fuerza y un par, actuando en el punto O, dicho sistema puede fácilmente volver a trasladarse o volver a reducirse a una fuerza y un par actuando en otro punto. Por ejemplo, O'. ¿Cierto? Ahora yo tengo el sistema reducido respecto al punto O, pero ahora yo lo quiero respecto al punto O'.
Esa traslación igual se puede hacer de manera fácil, ¿cierto? Podemos trasladar la fuerza R, ¿cierto? Del punto R, o sea, del punto O al punto', añadiendo el par que genera esa fuerza respecto al punto', que es este par que está acá, S cruz R. Y el segundo vector, el vector del par original que estaba en el punto O, como es un vector de un par, recordarán que lo vimos en la clase pasada, los vectores de par son vectores libres. Entonces, este vector de acá, yo lo puedo trasladar sin realizarle ningún cambio al punto O'. Pero en el punto' ya tengo este par S cruz R, entonces tengo que sumarlos. Y me queda esta ecuación. De esa manera, la fuerza resultante R va a permanecer inalterada si la traslado del punto O al punto', y el nuevo par resultante, el M', será igual al par original, M, el cual, como dije, puede ser trasladado sin sufrir ningún cambio, porque es un vector libre, más el momento de R con respecto a prima, estando en su posición original O. Y la expresión matemática es esta. Entonces, al par original le sumo el momento que genera la fuerza de estando en el punto O respecto al punto O'. Ya, esto puede sonar un poco enredado, pero en la práctica no lo es. Así que estoy seguro que cuando veamos el ejemplo van a quedar más claros. Pero en el fondo lo que se hace es lo mismo de antes, ¿cierto? Se traslada la fuerza, se añade un par, y el otro par que ya estaba, ese es libre, por lo tanto se traslada por sí solo, y bueno, en el otro punto se va a pillar con el par que generó la primera traslación y se suman. Básicamente. Bueno, acá hay una pequeña reflexión respecto a lo que implica lo que estamos realizando, ¿cierto? En general, la reducción de un sistema a una fuerza y un par se puede llevar a cabo en términos de las componentes. Tanto la fuerza como el momento resultante se pueden expresar en función de sus componentes, ¿cierto? Vamos a tener en el sistema final reducido una resultante y un momento. Esos vectores los podemos expresar vectorialmente por sus componentes, por lo que se puede concluir que un sistema actuando sobre un cuerpo rígido, bueno, esto yo lo repetí hartas veces, pero un sistema de fuerza, ¿cierto? Lo que imparte a un cuerpo rígido son 6 distintos tipos de movimientos, o mejor dicho, 6 tendencias a movimiento. Las componentes Rx, Ri y Rz representan respectivamente las sumas de las componentes X y Z de las fuerzas del sistema y miden la tendencia del sistema a impartir al cuerpo rígido un movimiento de traslación en la dirección de X, Y o Z. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo acá? Que, por ejemplo, Rx es simplemente la sumatoria de todas las fuerzas en X y representa la tendencia que genera el sistema a trasladar al cuerpo rígido en la dirección de X. Lo mismo con las otras dos componentes. Entonces, las componentes de la resultante me representan las tendencias traslacionales. De manera análoga, las componentes de los momentos X y Z representan respectivamente la suma de las fuerzas de los momentos generados por las fuerzas con respecto a los ejes X y Z y miden la tendencia del sistema a impartir al cuerpo un movimiento rotacional respecto a los ejes. Por ejemplo, de nuevo, mx es la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto al eje X y representa la tendencia a ese sistema a hacer rotar el cuerpo respecto al eje X. Entonces tenemos 6 tendencias. 3 tendencias a la traslación y 3 tendencias a la rotación. Si el sistema es coplanar o es bidimensional, ¿cierto? Esto se simplifica. Para que un sistema sea coplanar, el cuerpo rígido tiene que estar modelado en 2 dimensiones y las fuerzas tienen que estar contenidas en ese mismo plano. Esas son las 2 condiciones para que el sistema sea coplanar. Entonces, en este caso, el sistema solamente se van a impartir 3 movimientos, 3 tendencias a movimiento independiente,
tendríamos como eje coplanar Rx y Ri, midiendo tendencias traslacionales en las direcciones de X y Y, y como las fuerzas están en el plano X y, todos los momentos que van a generar esas fuerzas van a ser respecto al eje Z, y este último va a medir la tendencia del sistema a impartir un movimiento de rotación a lo largo del eje Z. Entonces, si estamos en el plano, de esas 6 tendencias principales, de esas 6 componentes nos quedan 3. 2 de fuerza y una de momento. Traslación en Y, traslación en X y rotación en Z. 3 tendencias. Así que eso a modo de conclusión. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, que es este de acá. Tenemos, bueno, dice, las fuerzas mostradas en la figura se aplican sobre la maleta de 625 por 500 milímetros para probar su resistencia. Reemplace el sistema por un sistema equivalente de fuerza par en el punto A y el punto B. Ya, tenemos el sistema, ¿cierto? Es una maleta que está modelada acá como un cuerpo rígido, que tiene sus dimensiones, ¿no es cierto? Y bueno, sobre la maleta actúan cuatro fuerzas. Esta fuerza de 100 Newton horizontal, 180 Newton horizontal también, 88 Newton vertical y esta de 212 Newton oblicua. Queremos reemplazar el sistema por un sistema fuerza par. Para eso tenemos que calcular respecto al punto A y el punto B. Ya nos están pidiendo dos cosas. Entonces vamos a partir haciendo los cálculos. Vamos a partir haciendo los cálculos respecto al punto A. Y luego, cuando tengamos ese sistema, lo vamos a trasladar al punto B. Ya, entonces, si queremos un sistema fuerza par, tenemos que el sistema fuerza par está constituido por una resultante vectorial, ¿cierto? Que es igual a la sumatoria de las fuerzas y un momento resultante, en este caso, que es igual a la sumatoria de los momentos. Entonces es igual a la sumatoria de los R cruz F. Ya, entonces vamos a partir calculando la resultante. Vamos a calcular cálculo de la resultante. Ya, y la vamos a calcular en particular en función de sus componentes. Ya, vamos a calcular primero la componente X de la resultante. Ya, la resultante pudiese tener 3 componentes, pero en este caso, como es en el plano, son solamente 2. Entonces, la resultante va a tener una componente X que va a ser igual a la sumatoria de las componentes X de las fuerzas del sistema. Tenemos por un lado esta fuerza de 100 newton que es completamente horizontal, por lo tanto serían 100 newton, ¿cierto? No hay necesidad de descomponerla. Luego tenemos esta fuerza de 212 newton, pero que es oblicua, entonces tenemos que sumar su componente horizontal, ¿cierto? Tenemos que descomponerla y sumar su componente horizontal. Serían más 212 newton por, en este caso yo voy a trabajar con este triángulo que se forma acá. Este triángulo que se forma acá, ¿cierto? Tenemos un triángulo que tiene de catetos 450 milímetros, 280 milímetros, y de hipotenusa
si calculan con el teorema de Pitágoras, tiene 530 milímetros. 530 milímetros. Entonces, esto iría multiplicado, ¿cierto? Por si definimos acá este ángulo alfa, iría multiplicado, ¿cierto? Por el coseno de alfa. El coseno de alfa sería igual a 450 dividido en 530. Cateto adyacente dividido en hipotenusa. Y luego menos estos 180 de acá. Menos 180 newton. Esta fuerza de aquí no tiene componente horizontal. Así que Rx tendría un valor de, si ustedes hacen los cálculos y lo corroboran, serían 100 newton. Si hacen esa suma. Ya, bueno, ya tendríamos la componente y X, tendríamos que calcular la componente Y ahora. Es básicamente lo mismo. Sumamos las componentes Y de las 4 fuerzas. En este caso solamente serían esta fuerza de 212 newton por el seno del ángulo, que sería en este caso 280 dividido en 530, negativo porque va hacia abajo, y luego menos los 88 newton que igual van hacia abajo. Hago las cuentas y me va a dar que RI vale menos 200 newton. Menos 200 newton. Ya tendríamos las dos componentes de la fuerza. Podemos expresarla vectorialmente. Vectorialmente la resultante, ¿cierto? Sería 100 newton en Itongo menos 200 newton en J. Vamos a calcular el módulo. 100 newton al cuadrado más 200 newton al cuadrado bajo raíz. Esto me da 223,6 newton. Recordemos que es importante entregar las fuerzas con su módulo y su dirección. Y vamos a calcular el ángulo alfa, que es igual, ¿cierto?, a la tangente inversa de 200 sobre 100, y eso me da un ángulo de 63,4 grados. Esta fuerza, ¿cierto?, va hacia la derecha y hacia abajo. Va hacia la derecha y hacia abajo. Y el ángulo alfa sería este ángulo de acá, que vale 63,4. Cateto opuesto 200 dividido en adyacente 100. Así estoy entregando la fuerza completamente descrita. Entrego sus componentes, su módulo, su dirección y su sentido. Ya. No creo que... no sé si alguien tendrá alguna duda hasta acá. Simplemente lo que hemos hecho es sumar fuerza. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el momento, ya que lo que estamos haciendo acá intrínsecamente es trasladar toda la fuerza al punto A. Trasladar toda la fuerza al punto A y sumarla. Y sabemos que cuando sumamos las fuerzas, se añade un momento, un par. Entonces vamos a calcular el par. Vamos a calcular el par. Cálculo del par resultante.
bueno, tenemos que, ¿cierto? Vamos a calcular el par, ¿cierto? Resultante es igual a la suma de los momentos respecto al punto a la sumatoria de los momentos respecto al punto A. Entonces tenemos que ir calculando cada momento respecto a ese punto. Vamos a definir el sentido horario como positivo. Horario como positivo. Entonces, primero vamos por partes. La primera fuerza. La primera fuerza de 100 newton. Tenemos 100 newton por el brazo, ¿cierto? Que es la distancia desde la línea de acción hasta el punto A, que son 100 milímetros. 100 newton por 100 milímetros. Y el sentido de rotación, ¿cierto? Sería antihorario. Como definimos el horario positivo, vamos a ponerle un signo menos. Ya, si alguien se pierde acá con los brazos, por ejemplo, las distancias, o con los sentidos de rotación, me avisa al tiro para repasar. Ya, luego tenemos la fuerza oblicua de 212 de 210 newton. Yo creo que voy a copiar la imagen para trabajar con ella acá mejor. Aquí está. Bueno, esta fuerza, para calcular su momento, lo que hay que hacer es descomponerla. La vamos a descomponer en su componente horizontal y en su componente vertical. Ya, ¿cuál es la gracia de hacer esta descomposición? Es que si se fijan, la componente horizontal, que es esta Fx, ¿cierto? Su línea de acción pasa por el punto A. Pasa por el punto A. Entonces no hace momento, porque la distancia es cero. Luego solamente hará momento la componente vertical. Entonces tendríamos la componente vertical, ¿cierto? Que es 212 newton por 280, ¿cierto? Este es el seno del ángulo, 280 dividido en 530. Esta es la descomposición. Esto es Fi por el brazo, que en este caso el brazo sería esta distancia de acá. Esta distancia. La distancia desde el punto de aplicación o la línea de acción hasta el punto A. Y esa distancia vale, acá me dice que la maleta tiene un largo de 6,25 y acá tenemos 4,50 más 80 hacia el otro lado. Tenemos 6,25 menos 540 menos 80. Eso me da 95. 95 milímetros. 95 milímetros. Y el sentido de rotación sería este sentido de acá. Respecto al punto A sería sentido horario, por lo tanto sería positivo. ¿Dudas con el cálculo de este momento? Luego tenemos la fuerza de 88 newton, esta de acá. 88 newton por el brazo, ¿cierto? Que sería, digamos, toda esta distancia desde la línea de acción hasta el punto A, y esa distancia vale 450 más 95, me da 545. 545 milímetros. Y el sentido de rotación es horario también, positivo. Horario. Horario. Y bueno, me faltaría esta última fuerza de 180 newton,
¿cierto? Su línea de acción, yo la puedo extender, la extiendo hasta acá, y la distancia hasta el punto A sería esta distancia de aquí, que estoy marcando acá, resaltando en negro, que vale 280 milímetros. Entonces tendríamos 180 newton por 280 por 280 milímetros. Y el sentido también es horario, así que va positivo. Va positivo, ¿cierto? Esto hace rotar esto así. Horario. Y bueno, tenemos todo para hacer los cálculos. Acá conviene pasar las distancias a metro, en realidad. Pasar la distancia a metro. Estos de acá son 0,1 metros. Estos de acá, ¿cierto? Serán 0,095 metros. Estos de acá 0,545 metros. Y los 280 son 0,28. 0,28 metros. Luego, el momento resultante respecto al punto A sería, ¿cierto? Se hacen los cálculos, pueden corroborar que esto vale 99 newton metros. En sentido horario, positivo. ¿Dudas con el cálculo del momento? ¿No hay dudas? Bueno, Al final fue sumando toda la fuerza de cada uno, el módulo de la fuerza, y después lo multiplicó por la distancia que tiene con respecto a... ¿La distancia con respecto a qué parte? ¿Al punto A? correcto, correcto. Ya, Claro, fíjate sí que eso de que es el módulo por la distancia al punto A no es tan preciso porque claro, va a ser el módulo siempre y cuando la fuerza sea horizontal o vertical. Por ejemplo, la única aquí que era oblicua, que es esta de 212, tuvimos que descomponerla para calcular el momento. Y solamente la componente I hace momento. Las otras fuerzas no fue necesario descomponerlas porque ya eran horizontales o verticales. claro. Gracias. Profe, ahí también lo veríamos con el seno del ángulo, ¿no? Claro, claro. Esto de acá en el fondo es el seno del ángulo. Ya, Esto vale. es el seno del ángulo. Solamente que acá, claro, bueno, pueden calcular el ángulo y luego calcular el seno y les va a dar esta misma fracción de acá. 280 dividido en 530. Recalco, eso sí, que la componente que va con el coseno no hace momento. Por eso no va en esta ecuación. Si no tuviese que eventualmente ir. Pero como su línea de acción pasa por el punto A, no causa momento. En el fondo acá lo que tenemos es un fx, ¿cierto? Acá fi por la distancia, tenemos un fx por 0 milímetros. Porque no hay distancia entre la línea de acción y el punto. Entonces, fíjense que ya hemos reducido el sistema a un sistema equivalente, y el sistema equivalente es este de acá. Perdón. Aquí. Aquí está el sistema equivalente. Tenemos la resultante aplicada en el punto A, ¿cierto? La resultante que calculamos el módulo era de 223, va hacia abajo y la derecha por sus componentes, 100 newton hacia la derecha y menos 200 hacia abajo, con un ángulo de 63,4 y con un momento de 99,99 newton metros en sentido horario. Este es el sistema equivalente reducido
Y es completamente equivalente al sistema original. Estos dos sistemas son iguales. El original y el reducido. Ambos producen las mismas tendencias traslacionales y rotacionales. Eso básicamente. Eso es lo que hemos logrado. Eso es lo que hemos logrado. Ahora, lo que me pide el problema es obtener un sistema equivalente, pero en el punto B. En el punto B. En el punto B. Entonces, tenemos que trasladar esta fuerza y este momento al punto B. Vamos a trasladar primero la fuerza. La voy a dibujar con otro color. La fuerza la trasladamos al punto B con sus mismas características, 223,6 newton y 63,4 grados. Ya, eso no cambia, pero al hacer esta traslación tenemos que añadir el momento que genera esa fuerza respecto al punto B. Chuta, no sé qué dice aquí. Aquí está. Respecto al punto B. Ya, entonces tenemos que añadir el momento que genera esa fuerza. Lo vamos a calcular. Vamos a descomponer la fuerza nuevamente. Ahora descomponemos, ¿cierto?, la fuerza resultante. Bueno, ya las componentes ya las conocemos, son 100 y 200. Son 100 y 200. Eran 100 horizontal y 200 vertical. 100 newton y 200 newton. Entonces vamos a tener, fíjense que la línea de acción de la componente horizontal pasa por el punto B. Así que de nuevo, esa componente no va a ser momento. Sí hará momento la componente vertical. Entonces acá estamos calculando el momento de la resultante respecto al punto B. Serían 200 newton por la distancia entre la línea de acción de la fuerza y el punto B, que sería todo el largo de la maleta. 625 o 0,625 metros. Y el sentido de rotación sería antihorario. Así que lo vamos a poner negativo porque hemos trabajado con horario positivo. Horario positivo. Entonces tenemos 200 por 0,625. Esto me da menos 125 newton metros. Menos 125 newton metros. Entonces, trasladamos la fuerza y el vector y el momento, ¿cierto? Y generando el momento de menos 125 Nm. Al trasladar la fuerza tenemos que añadir este momento. ¿Qué nos falta? Nos falta trasladar el momento original, el de 99 Nm, trasladarlo de A a B. Y eso se puede hacer de manera automática porque es un momento libre. Ya, los pars son momentos libres. Entonces, este momento de 99 Nm lo puedo llegar y lo puedo trasladar al tiro. Sin hacerle ningún cambio. 99 Nm. El tema es que ahora tengo dos momentos en B. El de 99 y el de 125. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente sumarlo. Entonces, el momento resultante en B va a ser
99 Nm menos 125 Nm. Y eso me da un resultado de menos 26 Nm. Entonces, el sistema equivalente en el punto B final va a ser este de acá. Tenemos la fuerza, igual que en el punto A, 223,6 Nm, pero el momento ahora vale 26 Nm. Y ya no es horario, es antihorario, porque acá me queda negativo. Y acá teníamos los horarios positivos, entonces como este me da negativo, en verdad es antihorario. Entonces tenemos este sistema equivalente ahora. Y ese sistema es exactamente igual, es equivalente al que teníamos antes, a este de acá. Y por consecuencia, entonces también es original, o sea, es igual al original del principio, al de las fuerzas. Tendríamos tres sistemas equivalentes acá que hemos generado. El que nos da el problema, el fuerza par en el punto A y el fuerza par en el punto B. ¿Dudas, consultas respecto a esto último? Al traslado de la fuerza o sea, del sistema fuerza par de A hasta B. Simplemente lo que se hace es calcular el momento de la fuerza resultante respecto al punto B y sumársela al momento que ya teníamos, a este. ¿No hay dudas? Entonces, doy por hecho que se entendió. Bueno, Sí, profe, todo claro, no se preocupe. ya. Bueno, acá están los mismos cálculos, ¿cierto? El cálculo de la fuerza, el cálculo del momento respecto a A, y luego la traslación del sistema desde A hasta B. Ya, lo último que vamos a ver hoy día, y para ir cerrando esta unidad, es que en algunos casos también es posible reducir el sistema de fuerzas, ya no a un sistema de fuerza par, sino reducirlo a un sistema de una sola fuerza. Ya, esto es posible únicamente para sistemas. Bueno, chicos, a todo esto, el ejemplo que acabamos de ver es en el plano, pero en el espacio es exactamente lo mismo, el mismo procedimiento. Se suman las fuerzas, solamente que en el espacio vamos a tener que sumar tres componentes, y se calculan los momentos respecto a un punto, y bueno, en el caso del espacio, ¿cierto? Los momentos tenemos que calcularlos con el producto cruz, con el determinante. Pero no cambia nada, ya, la misma teoría. Ahora vamos a ver para reducir un sistema a una sola fuerza, y eso es solamente posible. Esto que vamos a ver aquí sí que es únicamente posible si son fuerzas en el plano. En el espacio lo que vamos a ver ahora no es válido. Ya, si las fuerzas son coplanares, el sistema se puede reducir a una sola fuerza que actúe a lo largo de una nueva línea de acción. Ya, el tema es encontrar esa línea de acción. Esa es la dificultad. Esto se consigue moviendo R en el plano de la figura hasta que el momento que genere esa fuerza sea igual al momento resultante. Esto se cumple ubicando su línea de acción a una distancia perpendicular igual a esta igualdad que hay acá. Me explico. Tenemos el sistema original de tres fuerzas, ¿cierto? Ya vimos que esas tres fuerzas las podemos trasladar al punto O, las podemos sumar y tenemos que añadir su momento.
El momento de las tres fuerzas, lo sumamos, tenemos momento resultante. Ahora, lo que yo voy a hacer es mover esta fuerza hasta un punto tal que esa fuerza resultante me genere el mismo momento que este momento resultante. Y ese punto es este de acá. ¿Ya? Ya que si la fuerza está ubicada a esta distancia D, va a generar el mismo momento que generaba este par. Entonces puedo eliminar el par y quedarme con el momento que hace la fuerza. Nosotros, ¿cierto? Teníamos que momento es fuerza por distancia. Entonces despejo la distancia y me queda que esa distancia tiene que valer el momento dividido en el módulo. Pero esta distancia es la distancia perpendicular. Tiene que ser perpendicular a la línea de acción. ¿Cuál es la dificultad aquí? Encontrar esa distancia. A veces puede ser, ¿cómo se llama? Puede ser complejo geométricamente encontrar esa distancia perpendicular. Sin embargo, encontrar esta línea de acción puede ser más sencillo si se descompone la fuerza resultante. Ya, descompongo la fuerza resultante y la ubico primero en este punto B. La ubico en este punto B, la descompongo, como podrán ver, esta componente horizontal, su línea de acción pasa por el punto O, así que no hace momento. Y luego tenemos el momento que hace la componente vertical. Ya, ese momento va a estar dado, ¿cierto? Por la componente vertical, por la distancia perpendicular entre la línea de acción y el punto O, que sería esta distancia de acá, que vamos a llamar X. Luego podemos despejar X y vamos a tener que esa distancia X va a valer el momento dividido en la componente vertical. Entonces ya habríamos encontrado este punto B, que sería el primer punto en la línea de acción de la nueva línea de acción de la fuerza. Pero para describir una recta, ustedes sabrán que se necesitan dos puntos. Ya tenemos uno, tenemos el punto B. Ahora vamos a calcular otro punto que va a ser el punto C. Ahora, haciendo uso del principio de transmisibilidad, ¿cierto? Trasladamos la fuerza del punto B al punto C, que es este punto de acá. Y en ese punto la volvemos a descomponer. Componente vertical y componente horizontal. ¿Cuál es la diferencia en este punto? Que en este punto la componente vertical es la que nos hace el momento, porque su línea de acción pasa por el punto. Entonces, el momento va a estar dado únicamente por la componente horizontal, Rx, por la distancia, de nuevo, desde la línea de acción de Rx hasta el punto O, y esa distancia la vamos a llamar I. Despejamos I y nos va a dar que vale el momento dividido en Rx, que es esta fórmula que está acá. Y bueno, ya tendríamos el segundo punto C y el punto B. Hemos encontrado la nueva línea de acción de la fuerza. Bueno, como siempre, esto es más fácil de lo que parece. Vamos a seguir con el ejemplo de la maleta, solamente que en este caso vamos a sustituirlo por un sistema constituido por una sola fuerza. Por una sola fuerza, localizando dos puntos por donde pase la línea de acción. En este caso queremos dos puntos que intersecten los lados de la maleta. Ya, vamos a ver este ejemplo para ir terminando la clase.
Ya, bueno. Vamos a seguir trabajando con este sistema de acá. Vamos a seguir trabajando con este sistema de acá. Y nosotros lo que queremos ahora es reemplazar este sistema fuerza par por un sistema que de una sola fuerza. Aquí está el punto A. Y bueno, tenemos que encontrar la línea de acción. Lo que vamos a hacer es trasladar esta fuerza de 223,6 newton. La vamos a trasladar a un punto tal que me genere este momento de 99 newton metros. Entonces, acá básicamente de partida tengo dos posibilidades. La primera es trasladarla hacia la izquierda o trasladarla hacia la derecha. Me explico. Esta fuerza yo la podría dejar, por ejemplo, acá. O la podría dejar al otro lado. ¿En qué lado creen ustedes que es correcto dejar la fuerza? En base al sentido del momento que debiese generar. A la derecha, ¿no? Correcto, a la derecha. Porque si está a la derecha, ¿cierto? La distancia perpendicular sería esta, y esto me estaría generando un momento en el sentido correcto, que es el horario. Si yo la dejase a la izquierda, ¿cierto? Tendría esta distancia perpendicular y me estaría generando un momento en sentido antihorario. Y en este caso el momento es horario. Y yo quiero que la fuerza me genere por sí sola ese momento. Entonces tiene que estar a la derecha. Chuta, me equivoqué. Tratando de borrar un poco acá para no sobrecargar el dibujo. Ya, creo que lo voy a copiar de nuevo mejor. Ya, entonces, la fuerza la vamos a trasladar a la derecha. Supongamos que la vamos a dejar por acá. Luego yo quiero encontrar su línea de acción. Quiero encontrar los puntos en los cuales intersectan los lados de la maleta. Quiero encontrar este punto y este punto de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es mover la fuerza, ¿cierto?, a lo largo de su línea de acción, haciendo uso del principio de transmisibilidad. Primero la trasladamos a este punto que está acá. A este lo vamos a llamar el punto A. En ese punto la descomponemos. La descomponemos, componente horizontal y componente vertical. Y fíjense que el momento tiene que ser igual a la componente vertical por la distancia, que en este caso vamos a llamar X, esta distancia de aquí. X. Entonces tenemos el momento que hace la fuerza, que sería, ¿cierto?, FI, o RI mejor dicho, porque es la resultante, RI por X, ¿cierto? Este es RI, este es RX, RI por X, ¿cierto? Hace un momento en sentido horario, por lo tanto, horario positivo. Luego tendríamos el componente del momento de la componente X, pero como su línea de acción pasa por la distancia, va multiplicado por 0, no hace momento, esto, 0, y ese momento tiene que ser igual
al momento de la resultante. Al momento respecto al punto A. Entonces, si reemplazamos, vamos a tener la componente I, que valía 100, si no me equivoco. No, 200. 200 newton por X igual a 99 newton metro. Despejo y me va a dar que X vale 495 milímetros. Bueno, en realidad me va a dar esto en metros, 0,495 metros. Este sería el primer punto. El punto A, ¿cierto? Estaría ubicado aquí, a 495 milímetros del punto A. Del punto A, ¿cierto? Si pusiéramos el origen de coordenada acá, el eje Y y el eje X, el punto A, ¿cierto? Estaría en 0,495,0. Ya, tendríamos que encontrar ahora el segundo punto. No sé si hasta aquí hay alguna duda respecto al cálculo del primer punto. Lo que se hace es colocar la fuerza ahí, descomponer, calcular el momento, y ese momento tiene que ser igual al momento que teníamos en el sistema fuerza par. Ahora lo que vamos a hacer ahora es trasladar la fuerza haciendo uso del principio de transmisibilidad del punto A al punto E. Del punto A al punto B. Este es el punto B. Y en ese punto la vamos a descomponer de nuevo. La descomponemos en su componente horizontal y en su componente vertical. Ya, bueno, en verdad no debería haberle puesto punto A, ¿cierto? Porque el punto A es este de aquí. Tenemos A, B, C, D. Vamos a llamarlo punto E. Punto E, este va a ser el punto E. Y este segundo punto va a ser el F, entonces. Ya, entonces tenemos la fuerza de 223 newton y sus componentes, ¿cierto? Que son Rx y Ri. Rx y Ri. Y este punto F, ¿cierto? Sabemos que está en este lado de la maleta, así que está a 625 milímetros, pero no sabemos a qué altura está. Y a esta distancia la vamos a llamar I, que es la que tenemos que determinar en el fondo. Entonces, el momento respecto a A tiene que ser igual al momento que causa esta fuerza en el punto F. Tenemos la componente Ri, vamos a partir por la componente Ri, por el brazo de esta componente, ¿cierto? Que sería la distancia desde la línea de acción hasta el punto A, o sea, toda esta distancia. Esa distancia vale 625 milímetros, o 0,625 metros. Y el sentido es horario positivo. Luego tenemos el momento de Rx por la distancia perpendicular entre la línea de acción y el punto A, que vale nuestra incógnita I. Y el sentido de rotación es antihorario. Por lo tanto va negativo.
Y esto tiene que ser igual al momento en A, que vale 99 Nm. En este caso va positivo porque era horario. Siempre hay que ser coherente con los signos y tener cuidado ahí con cómo se opera. Entonces, despejo, bueno, tenemos 99 Nm igual a RI, ¿cierto? Que son 200 Newton por 0,625 metros, menos Rx, que son 100 Newton, por nuestra incógnita I. Y podemos despejar perfectamente, podemos despejar I, que vale 260 milímetros, o 0,26 metros. 0,26 metros. Y bueno, ya hemos encontrado nuestro sistema equivalente. Vamos a tratar de, no tengo la imagen, pero vamos a tratar de construirlo para que quede, ¿cómo se llama? Claro. Aquí está nuestra maleta. Nuestro sistema equivalente, en el fondo, ahora es de una sola fuerza. Esa fuerza actúa en esta línea de acción. Y la línea de acción, ¿cierto? Pasa por este punto y por este punto de acá. Y esos puntos son conocidos porque los acabamos de calcular. Este punto en particular se encuentra se encuentra en el lado derecho, ¿cierto? A una distancia de 260 milímetros. Y este punto de acá se encuentra respecto a la esquina en a una distancia de 4,95. Bueno, la línea de acción no me quedó proporcional, pero se entiende la idea. Y esta sería la resultante, que es la misma fuerza de al principio, la fuerza de 223,6 Newton, actuando con un ángulo, ¿cierto? Que lo hemos calculado. El ángulo valía 63,4. Sigue actuando con la misma inclinación, 63,4. Este es nuestro sistema equivalente. Nuestro sistema equivalente final, que es completamente equivalente a este sistema. Estos dos sistemas son equivalentes. Y por ende también es equivalente al primero. A este de acá. Al original. Al de las 4 fuerzas. Fíjense que hemos logrado pasar de un sistema de 4 fuerzas a un sistema de una fuerza. En el fondo lo que hicimos en este problema fue encontrar 3 sistemas equivalentes. Primero el fuerza par en el punto A, el fuerza par en el punto B y el de una sola fuerza actuando en esta línea de acción que acabamos de determinar. Así que eso, chicos, así se construyen sistemas equivalentes de fuerza. Finalmente hemos logrado el objetivo de esta unidad, aplicando todo lo conocido, ¿cierto? Cálculo de resultantes, cálculo de momentos. No sé si hasta acá hay alguna duda. Si ha quedado esto claro. Si alguien tiene alguna incertidumbre, ahora es cuando. Los controles, profe, al final, ¿cómo los va a ir haciendo van a ser los miércoles? ¿De cuánto en cuánto? Ya, los controles son fuera del horario de clase.
tienen una duración de... es como una tarea en el fondo que se da por 24 horas. Ya yo creo que la voy a habilitar el jueves en la mañana hasta el viernes en la mañana. Y es solamente un ejercicio. Solamente un ejercicio. En este caso va a ser un ejercicio de esta clase. La clase 8 se va a hablar por un control. Y yo pretendo que, bueno, sea en... Yo creo que puede ser la semana del... La siguiente es la prueba, la que viene después. La semana del 7 de diciembre. Podríamos dejarlo para el 10 de diciembre. Para el 10 de diciembre. Es una tarea súper corta, es un ejercicio como el que acabamos de ver y nada más que eso. Pero fuera del horario de clase. Ok, profe. Bueno, esta información por supuesto se las voy a enviar por correo. Se las voy a enviar por correo para dejarla formalizada. Y bueno, el control se recibe y se entrega por campus virtual. A diferencia de las pruebas que la recibo por correo. Ya el control, al ser un plazo más amplio, se puede habilitar campus virtual. Pero es solamente un ejercicio y va a ser de la clase 8. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno chicos, si no hay más comentarios, por mi parte esto es todo por el día de hoy. Recordemos que el viernes hay ayudantía. El viernes hay ayudantía para repasar ejercicios para la prueba. Así que les recomiendo asistir. Y el lunes la prueba y el miércoles volvemos con las clases. Así que eso muchachos, me despido. Estudien harto y que les vaya bien en la prueba. Vale, Vale, profe. profe. Cualquier Muchas duda gracias. cualquier duda que puedan tener, me pueden escribir al correo. Si les surge alguna duda durante su estudio, me pueden escribir al correo y yo les contesto. Así que eso chicos, que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Vale, profe. Chau. Chao, chao.